Ok, mira, la cosa está así. Tenemos acá, este es un muro de prueba y aquí tengo yo creado un objeto de propiedades. Lo tengo aquí ya abierto y en ese objeto de propiedades tengo yo dados de alta ya aquí unos conceptos que tengo vinculados. Si tú, por ejemplo, vinculas un elemento, en este caso lo que son los aplanados, voy a ajustar esto así, voy a poner aquí nuevo, vincular ítem a base de datos, conceptos, y voy a buscar aquí el de aplanados. Vamos a ver aquí, por ejemplo, voy a cambiar el concepto por recubrimiento, recubrimiento de azulejo. Le voy a dar aquí seleccionar. Por defecto aparece esto que es superficie A, B y C. Entonces, en un muro, la superficie A es la superficie que corresponde a la línea de referencia. La superficie B es el lado opuesto y la superficie C es el lado que está perimetral al muro. Y tenemos lo que es el volumen, la longitud y el ítem se refiere al elemento en sí. Ahora, si lo manejas normal, lo que va a hacer el programa es cuantificar una cara en este caso del muro, que va a ser o la línea de referencia o el lado opuesto a la línea de referencia. En ese caso va a haber discrepancias porque en un lado, por ejemplo, si fuera esto una esquina, aquí esta cara va a estar más larga que la cara interna. Entonces, si sacas las áreas de ambos lados, vas a tener una discrepancia ahí fuerte. Ahora, para corregir eso, lo que hago yo es agregar una fórmula. Aquí en el campo de proporcional con está el de personalizado. Y en el de personalizado, al momento de darle clic acá, se habilita este campo que me permite a mí agregar una fórmula. Yo aquí le puedo agregar una fórmula que se puede basar en números o puedo hacer también uso de parámetros. Aquí variables creadas, yo aquí, por ejemplo, aquí le pongo una variable que sea, por ejemplo, esp, espesor, espa, y le pongo acá que va a ser un número real y le pongo el nombre espesor y le pongo acá un valor 0.10. Y ahora si quiero ocupar esa variable aquí en la fórmula, le pongo el nombre de la variable, en este caso SPA, y automáticamente voy a tener aquí ya lo que se refiere al valor que es 0.10. Bueno, multiplicado por otro parámetro, etcétera. Ahora bien, en Archicad tenemos en la guía de referencia, tenemos nosotros unos parámetros que podemos ocupar para listados y etiquetas. Esos parámetros están aquí en el libro de la guía de referencia. En la página 332 tenemos los parámetros que aplican para lo que son muros. Y aquí tenemos aquí variables que me van a permitir a mí extraer información, determinada información del muro para poder ocupar en este caso en el cálculo. Dentro de esos parámetros tengo yo lo que es la superficie, la A y la B, que son las áreas que va a haber tanto del lado de la línea de referencia, en el caso de la A, como en el lado opuesto, que es la superficie B. Al igual que voy a tener yo también igual información referente a volumen. El volumen, por ejemplo, volumen A y volumen B, se refiere al volumen que va a tener los compuestos del lado de la línea de referencia o el volumen que va a tener el compuesto que está en el lado opuesto de la línea de referencia. Ahora, dicho eso, entonces lo que hago yo es ponerle yo hacer una fórmula con esos parámetros, esas variables, para obtener en este caso, el área. Lo puedo hacer utilizando el volumen o lo puedo hacer directamente utilizando lo que se refiere a la superficie. En este caso, si yo quiero obtener la superficie de los aplanados,
le voy a poner aquí a la fórmula que quiero sumar la superficie del lado A más la superficie del lado B, y de esta manera va a obtener la superficie total. Si quiero ocupar los volúmenes, entonces lo que voy a hacer yo es ocupar el volumen del compuesto que está del lado de la línea de referencia sumado al compuesto que está del lado opuesto, y todo esto dividido entre el espesor que tiene, en este caso, el compuesto. Que aquí en mi ejemplo, mi compuesto es un aplanado que tiene un espesor de 1.5 centímetros, que expresado en metros queda como 0.015. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ya que tengo esto ya bien analizado, yo aquí, por ejemplo, en el recubrimiento de azulejo lo voy a dejar así tal cual, como superficie A, y lo voy a guardar. Ahora, aquí hay una cosa que es importante y se refiere a cómo cuantifica el Archicad. De común nosotros lo que hacemos es cuantificar del lado de una cara. En este caso, por ejemplo, mi cuantificación sería tomando este paño, justo este lateral, o estos laterales. Sería esta escuadra de la parte externa, de ambos lados y de este lado. Pero Archicad lo que hace al ocupar lo que se refiere al área es realizar una especie como de, ¿cómo digamos así? Como de redondeo, sería una sumatoria, un promedio, la palabra es promedio, un promedio entre las áreas que son de la parte interna y de la parte externa del propio compuesto. Ahora, para que nos entendamos más, voy a hacer aquí una multiplicación. Aquí tengo yo una tabla de Excel, y en esta tabla de Excel tengo yo aquí analizados lo que son las dimensiones de las caras que tiene este muro. Estas son. Tenemos aquí nosotros que tenemos dos caras de este muro de ambos lados de 2 metros. Tenemos este muro que tiene una cara externa aquí de 2 metros. Y tenemos estos pedazos de muro o estos tramos. Uno es de 0.87 y el otro es de 1 metro. Y en ambos casos la altura es de 3 metros. Entonces, al hacer esto, esta operación de los largos, las longitudes por el alto, obtengo el área y la sumatoria me va a dar a mí 23.61. Pero Archicad lo que va a hacer en sí es, aparte de tomar en cuenta estos lados externos, va a tomar en cuenta también los internos. Y los internos, las longitudes que tienen, es por ejemplo esta. Esta. Y a su vez las internas que tiene en esta cara, que van a ser también igual 2 metros. O vamos a ver aquí. Sería 2.015. Y escape. Sería por acá hasta acá. 2.015 y también igual esta. Que aquí tendríamos, aquí sería la misma, sería 2 metros, pero lo voy a hacer de todas maneras. Aquí está 2 metros. Entonces, si yo saco las áreas ahora de la parte interna, voy a tener aquí mi tabla de Excel. Aquí la tengo. Tendría yo, por ejemplo, dos caras, sería esta y esta, de 2.015, dos caras de 2 metros. Voy a irlas pintando. Sería esta y esta. Luego las dos caras de este lado, 2 y 2, ahí está. Luego tendríamos una de 87.87, otra de 0.885, una de 1 metro y una de 1.015, que sería esta. Si sumamos las áreas de estas caras, me va a dar a mí 47.40. Ahí está.
Si yo divido 47.40 entre 2 para sacar un promedio, es decir, estoy manejando área de dos caras, la voy a dividir entre 2, me va a dar a mí 23.70 el resultado. Ahí está. Este va a ser el resultado. Lo voy a hacer incluso más grande. Que voy a obtener del promedio. Y si yo veo el resultado que obtengo mediante el listado, va a ser ese precisamente, 23.70. Porque es un promedio de las caras internas que tiene el mismo compuesto. Matemáticamente eso sería lo correcto y lo más preciso, porque si estamos hablando de área, el área pues así tendría que salir. Aunque nosotros por costumbre siempre tenemos o optamos por sacar el área de la cara externa, de la cara que está expuesta, por decirlo así. Entonces, aquí tengo 23.70 y el área que me sale a mí, en este caso, en el método manual, es de 23.61. Aquí este es este. Entonces tengo una diferencia que a la hora de hacer la cuenta viene siendo a razón de 0.04%. Esa sería la diferencia que habría entre ambos lados. Si yo multiplico, por ejemplo, 23.61 por 1.004, voy a tener yo, en este caso, 23.61 por 1.004, una diferencia muy pequeña, pero que a lo mejor se ve un poco escandaloso porque son centímetros cuadrados. Sin embargo, al momento de estar ocupando conceptos, por ejemplo, de desperdicio en volúmenes, en este caso el aplanado, el mortero tiene un desperdicio como del 8%, del 5%, o de pintura, que viene siendo como el 3%, pues se pierde. No afecta en gran cosa. Al contrario, la precisión que tengo yo es mayor, el volumen que voy a tener yo va a ser más fino. Y si fuera por comprar material, no voy a tener ningún problema en cuestiones de que el área o el volumen va a estar correcto. Esa sería una manera para obtener volúmenes más precisos con Archicad. Ahora, si comparamos los resultados, por ejemplo, aquí tengo el resultado en este caso de los aplanados, que tengo acá el 71, que ese lo hice mediante el método del volumen, y el otro lo tengo mediante el área, viene siendo lo mismo. 23.70 y 23.70. La diferencia la voy a tener yo con el recubrimiento de azulejo, porque ahí el área que voy a obtener yo es de 12 metros cuadrados. No me va a dar el área total como debería de ser. Y ahora, si yo ocupara yo, por ejemplo, dos conceptos de recubrimiento de azulejo, uno para la superficie A y el otro para la superficie B, veamos. Voy a irme a la planta baja. Y vamos a modificar de vuelta el objeto de propiedades. Lo vamos a ver aquí. Le voy a agregar otra vez el de azulejo, otro nuevo de azulejo. Vincular 0.75. Vamos a buscarlo. Aquí está, lo voy a duplicar. Pero le voy a cambiar aquí, ahora le voy a poner superficie B. Y como va a ser la suma de los conceptos, me va a sumar ambos. Le doy guardar. Y le doy aquí básico ejercicio. Y ahora voy a tener aquí el área. Observa como aquí el área ya viene siendo la misma. El recubrimiento tengo igual 23.70. Ahí está. Es lo mismo. Me dio lo mismo. Ahí está. Esa sería la manera para hacerlo en las tres formas. Es duplicar el concepto superficie A y superficie B. Usar fórmula con volumen. O usar fórmula con la superficie. El volumen sí va a tener una discrepancia pequeña, pero vas a estar siempre por encima de y no por debajo.
No sé si así te haya quedado claro cómo se puede afinar más en este caso, el uso de los objetos de propiedades. Eh, mediante las fórmulas, que tiene aquí el Archicad o el GDL, puedes sacar muchísimos conceptos que de manera tradicional no vas a poder hacer. Por ejemplo, puedes sacar los emboquillados aprovechando lo que es la longitud del muro o lo que son las longitudes de las ventanas, porque también igual, ahí, le moví, a ver, es el 333. Voy a brincarme 332. Aquí en los parámetros tengo aquí también igual lo que son puertas y ventanas. Y aquí tiene muchos parámetros con los cuales nosotros podemos generar cuantificaciones más precisas y de mejor calidad que utilizando los parámetros que tienen por defecto Archicad, que son las superficies. Entonces ya es cuestión de hacer prueba y error para que tú definas bien tu fórmula y obtengas el resultado que tú necesitas basándote en la unidad de proporción, que es en este caso yo aquí en mi ejercicio de objeto de propiedades, tengo yo aquí, en este caso, cuando manejo concepto, yo pongo como cantidad la unidad, que es 1. Si fuera, por ejemplo, por obtener ya lo que son volúmenes de material y eso, entonces pondría yo la cantidad que va en proporción al concepto total. Por ejemplo, un metro cuadrado, cuánto me llevo de tabique, cuánto me llevo de concreto, etcétera. Y también igual lo proporcionaría yo en base a, en este caso, volumen, superficie o a la fórmula. Otra cosa que también igual afecta son, en este caso, igual las unidades de cálculo. Aquí, por ejemplo, en opciones, en preferencias de proyecto, tengo aquí las unidades de cálculo y las reglas. Y las unidades de cálculo y las reglas alteran a cierto punto los resultados. Y es bueno modificarlos también para que no haya problema, porque aquí le pongo en definir reglas. Yo lo que hago es quitarle las reducciones para que no me omita alguna cantidad que sea menor a. Por ejemplo, aquí si le pongo reducir muro, hice volumen por cualquier abertura mayor que 2.50. Las que son menores no las va a tomar en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta eso para deshabilitarlo. La otra también igual son las precisiones. Las precisiones para lo que son las cuantificaciones se manejan en la base de datos. Aquí en la base de datos, por ejemplo, en la unidad, más que nada es en la unidad. Ahí en la unidad tú especificas hasta cuántos decimales quieres manejar, por ejemplo, los metros cuadrados. Yo tengo los decimales al máximo, aquí son 6. Los puedo reducir, por ejemplo, a 2. El metro cúbico lo puedo reducir igual a 2. O lo voy a poner en 0 para que veas el cambio más dramático. Le voy a cerrar. Se va a guardar el cambio. Esta base de datos está cargada. Entonces cualquier cambio que haga yo se va a guardar directamente en la original. Está cargada en la librería. Ahora, al hacer de vuelta, este ejercicio, observa cómo ahora ya los metros cuadrados me los da sin decimales y ahora tengo yo 24 metros cuadrados. Ya no tengo 23.70, tengo 24 metros cuadrados. Si yo de vuelta los regreso a lo como estaban, editar base de datos, donde está las unidades, me voy aquí a metros cuadrados, metros cúbicos lo voy a poner en 6 de vuelta y metros cuadrados también. Y ahora cierro y guardo.
y regreso a hacer mi prueba y de vuelta 23.70. Ahora, otro punto igual, a ver, sería solo poner los componentes, ahí las fórmulas. Solo saber cuál es superficie A más B. Ajá, sí. En este caso, por ejemplo, lo que haría yo, vamos a hacer un muro. Lo voy a poner aquí a un lado. Ahí está. Lo selecciono. Bueno, no lo selecciono, sino voy a irme aquí a la opción de ver. Opciones de visualización. Mostrar la línea guía. Y aquí tengo el lado A. En este caso sería aquí. Ese sería el lado B. El lado opuesto. Y el lado C sería el perímetro o el contorno que está alrededor del muro. Ese no le va a rodear totalmente. Le va a dar la vuelta. Ahí está. Así sería. Estas serían las superficies. Lado A, B y C. Así es como lo toma en cuenta el programa. Otra cosa igual es la vinculación. La vinculación que hay en este caso con los objetos. Yo aquí, por ejemplo, lo tengo con criterio. Ese criterio se va a almacenar en la base de datos. Aquí me voy a cálculo, vincular objetos de propiedades a criterios. Voy a abrir aquí la base de datos, es esta. Aquí tengo dado de alta aquí ya esa vinculación. Para darlo de alta de un nuevo vínculo, por ejemplo, le pongo aquí nuevo vínculo. Luego le doy a editar criterios. Le voy a poner aquí qué elemento quiero tomar en cuenta como filtro. En este caso los muros. En más opciones, puedo elegir de todos estos. Tengo varias opciones. En este caso elegiría yo compuesto. Y le pondría yo aquí qué compuesto es. Por ejemplo, sería a lo mejor muro de estructura genérica. Le pongo aplicar. Y ha creado el filtro. Ahora le voy a decir que se va a vincular con determinado objeto de propiedades. Y le doy clic aquí en vincular objeto de propiedades. Y busco de las bibliotecas activas el objeto de propiedades que yo quiera vincular. En este caso, el que aquí tengo, que es este. Y solo le pongo aquí vincular. Y listo. Lo guardo. Ahí está, guardar. Ahora al hacer esto, ya automáticamente yo me despreocupo ya de estar vinculando los elementos. Yo sé que al utilizar, por ejemplo, ya la estructura en un muro, la estructura de estructura genérica, ya se va a aplicar automáticamente ese objeto de propiedades a ese elemento y ya no voy a tener ninguna pues pérdida de tiempo. La otra es vincularlo directamente, seleccionándolo y darle aquí vincular individualmente. Y de aquí selecciono yo alguno determinado, por ejemplo este, vincular, y le pongo OK. Pero si llego a hacer algún cambio en el objeto de propiedades o lo llego a editar, la vinculación se pierde. Entonces voy a tener que volver a vincularlo. Ah, ok, el compuesto lo tienes a centro, los ejes los tienes a centro. Ups, bueno, pues ahí sí está un poco complicado, pero sería en el sentido en el cual tú tienes la flecha de la línea de referencia. El lado derecho es A y el lado izquierdo es el B. Por ejemplo, si tienes acá el muro y le pongo aquí la línea de referencia al centro, aquí en el sentido de la flecha, el A es el derecho, el B es el izquierdo y el C es el que da la vuelta. Así sería. Aquí la flecha va para abajo, entonces el lado izquierdo, el lado derecho queda de este lado, queda el A, y del lado izquierdo queda el B. Esa sería la opción. Si fuera la línea de referencia en medio.
Yo he hecho pruebas, pero pues aquí en la zona o en los trabajos que yo he efectuado, pues los muros no son tan elaborados en sí. Y pues llegamos nada más a tener por ejemplo, muro con aplanados y ya. Pero hay ocasiones que le ponen, por ejemplo, un aislante, que le ponen una cámara de aire, etcétera. Entonces, el Archicad tiene aparte aquí en el GDL, tiene considerados los objetos, más bien los compuestos que están declarados como aislantes y como en este caso mm, cámaras de aire. Aquí dentro de lo que es los volúmenes, tenemos acá uno que es, aquí por aquí debe de venir, que es, voy a buscarlo, vamos a ver, lo vi apenas y es el volumen en este caso de las cámaras de aire y el volumen este, de los aislantes. Voy a buscarlo, si lo encontré. Material, a ver, recuerdo, aquí está, perdón, aquí está, el espesor, espesor de la cámara de aire y el espesor de lo que sería en este caso, si le dicen insulatum, sería en este caso el aislante. Ya sería cosa de hacer una fórmula específica para poder entonces descontarle volúmenes al volumen del muro en sí para llegar a los volúmenes que tenemos acá. Aquí está. Ahora la otra es también ocupar una fórmula y hacer un muro especial en GDL para sacar los volúmenes mediante lo que es el perfil complejo, pero ese ya es otra historia. Ese ya es un poco más elaborado. A partir del perfil complejo que creamos, se genera una fórmula y de esa fórmula se obtienen los volúmenes. Estoy viendo la pantalla. A ver, aquí la tengo. Ya la amplié. Y estoy esperando a que se visualice bien. A ver, está tardando un poco en abrir. Voy a minimizarlo. Ya estoy viendo en la pantalla. Pero está tardando en abrir. Bueno, primero para trabajar con esto tienes que tener muy claro los conceptos que tú vas a manejar para tu cuantificación y con esto yo me refiero a que tú tienes que crear un catálogo de conceptos o basándote en tu base de datos o al revés, la base de datos basándose en tu catálogo de compuestos para generar los objetos de propiedades que tú necesitas. Por cada concepto, un objeto de propiedades. Entonces,
Ya dependiendo de cada situación en específico, verás la conveniencia de ocupar lo que tiene por defecto, que es la superficie A, la B, la C, etcétera, o de emplear una fórmula para poder refinar la cuantificación y ya obtener el volumen que tú realmente necesitas. De esta manera, al final vas a tener ya listo tu catálogo y tu base de datos y tus objetos, y la próxima que tengas un trabajo similar va a ser mucho más sencillo hacerlo. Aquí la cosa también tiene que ir de la mano con la manera como tú construyes virtualmente, porque virtualmente estamos acostumbrados a modelar de manera que queremos obtener el 3D y no queremos quebrarnos mucho las pestañas para obtener lo que realmente sería constructivo. Y también igual el programa a veces no ayuda porque hay algunos conceptos que como que no están muy bien afinados, y yo me refiero por ejemplo a lo que son los pisos. Por ejemplo, los pisos. Yo cuando hago pisos, yo hago a veces hasta 2 forjados o 3 forjados para poder tener controlado el asunto. Por ejemplo, parto de una estructura que sería el firme, y de ese firme yo le voy a aplicar diferentes acabados, porque obviamente que el piso también, aparte de que no es en este caso la visualización de la textura y el modelo, también va de la mano con el concepto, porque un piso por ejemplo, para aplicarlo en la cocina va a ser muy diferente a un piso que voy a aplicar en un baño, o que voy a aplicar en la sala, y también los precios, dependiendo del modelo que elige el cliente. Sí, sí, vale la pena invertirle tiempo a esto, porque pues, al final pues, es una super arma, porque al final en un tristras puedes resolver un proyecto completo sin tanto problema como antes, que tenías que estar a mano generando todo. El único problema que yo le veo aquí está de que en la cuantificación que se tiene con estos modelos, al ser tan práctica y tan rápida, puedes tener errores muy graves por no tener bien refinado tu proceso. O la otra, la manera como se entregan, o en este caso, como se reportan, este, también se tiene que refinar para que tú puedas evaluar bien si está realizándose correctamente y está abarcando todos los elementos, porque por ejemplo, tú puedes tener 10 forjados, y si uno no está bien vinculado por criterios, se te va a lo mejor a escapar, ¿no? Entonces, aparte, los reportes son generales, y le voy a dar aquí doble clic. Eh, Aquí, por ejemplo, tengo un reporte general. Está abarcando todos los aplanados en un solo momento. Está cuantificando todo. Y a veces necesito yo hacer una selección o decir, sabes que una zona determinada, y quiero que me reporte por el elemento, porque también igual tengo que filtrar todo para ver si está abarcando el muro A, el muro B, el muro C, etcétera. Eso es un punto. Y la otra, la forma como cuantificamos generalmente nosotros es poner un eje o reportarlo en una hoja de Excel. Una hoja de Excel, algo así, donde le pones el eje, el tramo, el largo, el ancho, etcétera. Y es muy diferente. Sí, el archicuán que tiene en este caso eh, Advent es más práctico, porque ahí vas visualizando, es un ambiente gráfico, ¿no? En el cual tú vas organizando tu cuantificación. Y aquí no, aquí está más austero, pero no por eso deja de ser poderoso, y es más, vaya, aquí el punto es que estás ocupando totalmente Archicad y no estás ocupando otro programa. Eh, si te vas por una suite, pues a veces no salen a la par que las actualizaciones del Archicad. No salen en la versión, luego sale como con 2 o 3 meses de diferencia,
y luego hay problemas entre versiones. Entonces, pues es mejor o es más práctico para mí usar directamente el programa. A ver, ok. Me pasas el archivo, está bien. Sí, pues es un método, entre comillas, austero, pero sí es eficiente si te pones a desarrollar listas pequeñas. Por ejemplo, yo un defecto que veo en la versión en español es en los listados, porque el listado generalmente, le voy a dar doble clic aquí a este básico, sale así. No sé por qué, pero se desconfigura, algo pasa. No sale correctamente. A diferencia del internacional, que en ese no tengo problemas. En el español tengo este detalle. Entonces lo que hice yo es editar la lista o definir una lista. Aquí le di crear, lista de componentes. Y edité el nombre, le puse básico ejercicio. Y mi configuración es esta. Aquí le puedo poner aquí 0. Estoy abarcando todas las claves, todos los elementos, todas las capas, todos los objetos, los tipos de elemento, las plantas. En propiedades y parámetros, todos los componentes. Los descriptores, ninguno. Aunque podría poner aquí todos también. Lo dejé como ninguno. Nombre de clave, código de componente y unidad. Nada más. Y el formato que estoy ocupando es la lista de texto. Y aquí le puse agrupar y contar idénticos. Puedo poner cada ítem en una línea diferente. Y entonces va a ser, por cada muro va a generar la cantidad. Y eso podría ser para estar revisando muro A, muro B, muro C. Le agregaría yo a esto, le agregaría yo, por ejemplo, el ID. Vamos a poner aquí el ID de usuario. Y en el formato, yo agarraría tomaría el ID de usuario como la jerarquía para poder clasificar todo. Y le pondría yo aquí en OK. Me voy de vuelta a básico ejercicio. Y ahora ahí está, aquí está el ID de usuario que sería el muro. Y los conceptos que tiene ese muro. Ahí está. Ahora, aquí estoy abarcando conceptos. Si yo hago un objeto de propiedades por cada concepto generalmente. Pero en un solo objeto de propiedades también igual le puedo poner bastantes conceptos y ya me quito de trabajar tanto, ¿no? O de tener bastantes objetos de propiedades. Bueno, no sé si tengas otra duda. Ok, yo voy a subir el video. Lo voy a compartir. Para que esté en internet y para que te quede ahí de referencia. Sí, sí, es cuestión de practicar y practicar un poquito. Bueno, pues entonces, voy a cerrar aquí esto. Y ya, pues si me pasa su archivo, luego con calma lo reviso. Voy a cerrar esta chiva ya. Nos estamos viendo. Ok. Sale pues. Buenas noches.